estrategia muy sencilla de divergencias. Las divergencias es encontrar un cambio en un indicador. ¿Qué indicador vamos a utilizar? El MACD. Él como tal, ¿qué significa? Que es el media móvil y 6D, convergencia y divergencia. Este indicador lo usan traders a todos los niveles, desde los que estamos comenzando, pequeños minoristas, hasta grandes traders institucionales. Utilizan bastante el MACD porque da una información muy buena. Da convergencias, divergencias. Nosotros en estrategia nos vamos a centrar en la divergencia. Y en velas de 1 minuto, en velas de 1 hora, perdón. Las divergencias funcionan en todas las temporalidades, pero para estrategias de Forex son mejores desde H1, H4, D1. Dijimos, no, ¿por qué la estrategia se basa en H1? Porque es en la que podemos entrar. En H4 da unas entradas muy buenas, pero el tiempo que se tarda en conseguir una entrada pues es alto. Y si hay personas que comenzando H1 le parece una temporalidad alta, ahora H4 pues, y funciona muy bien en H1. ¿Qué vamos a hacer para esta estrategia? Bueno, primero tenemos que configurar nuestra pantalla, nuestro broker, nosotros por lo menos la mayoría utilizamos el MetaTrader 4. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos al oscilador MACD y vamos a colocar estos parámetros. Voy a montarlo aquí para verlo. Voy a poner vamos a ver aquí. Vamos a limpiarla. ¿A dónde nos vamos? Buscamos osciladores MACD. ¿Qué nos dice aquí la lámina? EMA rápida 12, EMA lenta 26 y la señal del MAC en 1. EMA rápida en 12, EMA lenta en 26, la señal en 1. Aplicar a el cierre. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos esta primera parte. Vamos a la parte de los colores. En colores vamos a darle a principal que no nos la muestre, no. Y en señal, bueno, yo lo utilizo en negro porque tengo la pantalla clara. Cada quien la adapta al color que tiene, que le guste, que se sienta cómodo, que no le pegue a la vista. Y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos. ¿Qué pasa? Este indicador normalmente tiene 2 o 3 media móviles y un histograma. ¿Por qué esta configuración? Para que no nos estorbe visualmente, diciéndolo de esa manera, no nos interfiera los histogramas, la otra señal con la que de verdad que necesitamos para las divergencias. ¿Qué más nos dice la estrategia? Sigamos a ver. ¿Qué más necesitamos? Una media móvil simple de 14 periodos. Una EMA móvil, esa la encontramos. Indicadores, tendencia, moving average. ¿Qué le colocamos? De 14 periodos. Tipo simple. Existe la exponencial, como suavizada, y bueno, esta otra no la he utilizado. Y le damos a aceptar. ¿Por qué la EMA 14? Bueno, la estrategia nos dice que 14 es un periodo que se ha utilizado por bastante tiempo en investigaciones, que podemos ver, mira, aquí en este par se da muy bonito para ver
la explicación de esta EMA. Si podemos ver, por lo menos, aquí en esta tendencia bajista, ponerla así, ¿qué hace la señal? Va tocando esa EMA, ¿sí? Va con ella, va con ella. Si vemos varias pares, podemos observar esa EMA 14 haciendo esa señal. Entonces, esa es la que utilizaron para esta estrategia. Esta estrategia no la inventamos nosotros aquí, no la desarrollamos, solo entre tantas que hemos visto en internet, nos ha parecido que esta es muy, muy efectiva. Y queremos compartirla para aplicarla entre todos. Ya tenemos la configuración general. Ahora vamos a qué es lo que debemos ver en cada una de las señales. Si nosotros tenemos que un par tiene una tendencia alcista, ¿qué es una tendencia alcista? Bueno, altos más altos y bajos más altos. Como podemos ver. ¿Qué buscamos en ella? Cuando existe la divergencia. Tenemos la ventana de la señal y tenemos la ventana del indicador. Señal, indicador, tendencia alcista. Vemos que existen altos más altos. Y en la señal me viene dando altos más altos. Alto, alto. Un alto más alto, un alto más alto. ¿Qué pasa? Llegamos a un punto donde tenemos un alto más alto y un alto más bajo. Que aquí no existe correlación o no existe convergencia, sino vemos una divergencia. ¿Qué implica, qué nos da la señal, qué nos alerta esta divergencia? Que va a existir un cambio de tendencia. Y lo más seguro es que la señal entonces empiece un nuevo camino a la baja. Esto es lo que queremos aprovechar nosotros, este punto. ¿Por qué? Porque teniendo este punto aprovechamos toda esta cantidad de PIs que podamos, dependiendo de nuestra operativa también, de cuánto take profit buscamos, o si dejamos correr, si aplicamos un trail en esto. Cada quien tiene su operativa, pero lo interesante es poder encontrar este cambio de tendencia en este punto para lograr unas buenas entradas. Ahora, ¿qué tenemos en la tendencia bajista? En la tendencia bajista, igual, vamos a ver bajos más bajos y altos más bajos. ¿Sí? Claramente. ¿Qué vemos en el indicador? Bajo más bajo. Y resulta que aquí ya no tenemos un bajo más bajo, sino un bajo más alto en el indicador. ¿Qué nos indica? Podemos que la mayor probabilidad sea que haga un cambio de tendencia y se vaya al alcista. Vamos a ver, se puede ver en un escenario real. Aquí tengo unos capturas de unos pares, ahorita prontos, recientes, donde podemos ver la dinámica que venía haciendo el mercado. Por lo menos vamos al tendencia alcista. ¿Qué vemos? Una dinámica que viene haciendo ¿qué podemos ver aquí? Altos más altos. ¿Qué nos indica esto? Una tendencia alcista. Bajos más altos, tendencia alcista. La podemos confirmar. ¿Cómo vemos el indicador? Que viene haciendo
con cada pico altos más altos, ¿sí? ¿Qué pasa aquí en este? Vemos claramente que baja bastante este alto y me da una divergencia. ¿Qué tenemos nosotros importante? Que aprender a ver estas divergencias. Parece fácil aquí al verlo en el mercado. A mí me costó muchísimo. Aquí al verlo en el mercado. A mí me costó muchísimo esta estrategia. La vi yo hace bastante tiempo, bastante. Y de verdad yo me metía y no sé si fue que no me lo explicaron bien pero no veía divergencias por ningún lado. Pero es práctica y verla, concentrarse a buscar la divergencia. Algo que se me escapaba. Vamos un momentico a la lámina. ¿Cómo se ve el indicador? Cuando está en tendencia alcista, nosotros vemos los altos. Cuando está en tendencia bajista, revisamos los bajos. Sí, eso es importante, bastante importante ese detalle. Alcista, revisamos los altos. Bajista, revisamos los bajos. Sí, eso se me escapó cuando estaba aplicando esto. Ve aquí, buscamos por arriba y aquí en la tendencia bajista, ¿qué buscamos? Aquí la gráfica la bajé. Esto venía de una perdón, venía de una tendencia bajista donde habían cada vez más bajos y altos más bajos. Entonces, ¿cómo vemos aquí? Vemos este bajo que tiene su bajo más bajo aquí, pero al siguiente, ¿qué hay? Un bajo más alto. ¿Qué me indica eso? Una divergencia. Es importante entender las divergencias. En este punto, bueno, ahí va a quedar grabado. El que no entienda ahorita de una vez la información puede revisarla para que entienda la divergencia. Al ver la divergencia, ¿qué vamos a analizar ahora? Lo que nos parece a nosotros más importante. ¿Cuándo es que vamos a entrar? Existe para esta estrategia dos formas de entrar. Existe una entrada conservadora y una entrada agresiva. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar primero la conservadora. ¿Qué dice? Al momento de observarse la divergencia en el par, esperamos que el precio rompa la EMA de 14 periodos. Si es una envolvente que rompe esa EMA, mucho mejor. Aquí podemos ver, esta es la que vimos en el gráfico. ¿Qué hicimos nosotros? Veníamos analizando toda esta subida, como ven, teníamos una tendencia claramente alcista. Aquí hubo una lateralización. Cuando se dio, llegamos aquí y vimos, tenemos alto más alto, alto más bajo. Tenemos la diferencia. ¿Cuándo entramos? Bueno, la estrategia nos dice que vamos a entrar al rompimiento de la EMA de 14. Al rompimiento de la EMA de 14. Que sería en este punto. ¿Sí? Aquí tenemos, de hecho son dos velas, pero como tienen tanta fuerza podríamos verla como una sola. ¿Qué nos indica eso? Que rompió con bastante fuerza la EMA. ¿Y qué nos hizo después de eso? Nos hizo un bonito cambio de tendencia.
¿Cómo sería una entrada agresiva? ¿Cuál sería la entrada agresiva? En muchos lados puede ser que ustedes consigan esta estrategia. Vamos a ver. ¿Dónde colocamos preferiblemente en esta entrada el stop loss? Y también es muy importante saberlo. Lo debemos colocar por detrás del punto más extremo de la vela, donde se mostró la divergencia. Lo mínimo deberían ser 20 pips. 20 pips. Aquí vamos a ver la entrada. ¿Dónde iría el stop loss? ¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto es este. Podemos colocarlo allí o donde entremos, colocarlo mínimo 20 pips, que sería nuestro stop loss, ¿sí? Lo recomendado, lo mejor es este punto, que es el que nos da más garantía de que una regresión, un retroceso, como lo llamemos, no me vaya a dejar sin la operativa. ¿Por qué? Porque pudiese hacer esto con este stop loss y seguir a la baja, 200, 500 pips, y lo perdimos. ¿Por qué? Por el stop loss. Claro, cada eso está en el tamaño de la cuenta que uno tenga, la operativa, lo que quiera arriesgar, pero lo más recomendado en el stop loss es colocarlo en este punto. Si ven ahí, en esta por lo menos más nunca tocó ese punto, pues. Y este punto es hasta el viernes, y ahí va bajando. Entonces ya tenemos lo que es la entrada conservadora con la sugerencia de dónde colocar el stop loss, ¿sí? Ahora, la entrada agresiva. Igual, tenemos la divergencia del par. ¿Qué buscamos ahora? El precio redondo más cercano que esté tocando ese pico, ese punto, el punto más alto de esa divergencia, y ahí colocamos la entrada. Cabe mencionar que una estrategia agresiva también es una estrategia más riesgosa. En esta misma divergencia que estamos analizando, ¿qué número tenemos redondo por ahí? 0,69. 0,69. Número redondo muy bueno, muy resistente cuando se va subiendo, cuando se va bajando es un soporte, pero es un número redondo. Si nosotros hubiésemos colocado nuestra entrada en este punto, y no en este, como nos dice la estrategia conservadora, aquí hay una cantidad de pips que se ganan, claro. ¿Qué pasa? Esto pudo retroceder y no nos dimos cuenta. Esto nos da una señal de fuerza, pero aquí pudimos haberlo colocado, y cuando vemos por ahí en alguna gente que se promociona, alguna gente que muestra capturas para vender algún tipo de cursos, de grupos VIP, de infinidad de marketing en el trading, que muestran esto, pero nunca nos explican que estas entradas las toman con precios redondos. Esto le llaman entradas sniper. Claro, son agresivas, como su nombre lo dice, pero son muy conservadoras. ¿Qué podemos también ver más? Que esto sea una resistencia en una temporalidad superior.
teniendo una temporalidad superior que me haya marcado esto como una resistencia, que probablemente aquí la vamos a poder ver, ya que en este punto, donde nos dio el punto más alto anterior, que hubo un retroceso, tocó y se va. ¿Confirmamos con qué? Con nuestra divergencia. Y ahí pudiésemos tener una confirmación más para saber que esa entrada agresiva la podemos tener. ¿Dónde colocamos el stop loss? Por encima del punto más alto. Por encima del punto más alto. Si son un poco más arriesgados y la cuenta les da, lo pueden colocar 20 pips por encima de ese punto, por si acaso, por si hace otro mechazo. ¿Por qué? Porque el mercado a veces hace una mecha, hace otra mecha buscando liquidez para buscar aquí órdenes de compra pendientes que estén por aquí para irse a la baja. Entonces, de ser posible, colocar los 20 pips por encima del punto. Normalmente vamos a ver una mecha, una divergencia buena. Normalmente, no siempre se da, pero sí se da. Entonces, vamos a buscar divergencias. Aquí podemos ver claramente una divergencia. Vamos a ver. Aquí, ¿cómo tenemos esta tendencia? Aquí comenzó. ¿Qué tenemos aquí? Alto más alto, bajo más bajo. Aquí tenemos una lateralización que se dio. Aquí tenemos bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Tenemos una tendencia bajista. ¿Cómo vemos el indicador? Bueno, me va mostrando un bajo. Cuando llegamos a este bajo, me mostró un bajo más bajo. Cuando llegamos a este bajo, ¿qué me mostró? Un bajo más alto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una divergencia. ¿Sí? ¿Dónde sería nuestro punto de entrada? Bueno, ¿qué nos dice la estrategia de una entrada conservadora? En el rompimiento de la EMA 14. ¿Dónde se da el rompimiento? El rompimiento se da aquí. ¿Dónde termina esa vela y con fuerza? La tenemos aquí. Como vemos, siempre en el rompimiento, normalmente vamos a ver esta fuerza. ¿Quién me la da? Estas dos velas, vamos a acercarlo un poco más. Estas dos velas alcistas, que se pueden ver como una vela envolvente, que me rompe esta área donde se estaban generando compras y ventas, rompió. Aquí, bueno, en esta yo tengo el ejemplo de que esta la tomé. ¿Justo dónde? Al cerrar esa vela. ¿Cuánto ha movido en pips esta entrada? 57 pips. Creo que ahí se ve una entrada muy buena. 50 pips son buenas entradas.